Por favor, saluda a la persona que tiene adelante, atrás. Dígale, ¿qué hubo? ¿Qué más? Salúdelo ahí mientras nos ayudan con la luz. El equipo de medios nos ayudan con la luz en la parte de atrás, por favor, para que podamos ver mejor aquí en el salón. Bien, estamos estudiando el tema del poder del consejo. Y esta es la novena enseñanza acerca de el consejo y es la última. Oh, sí, no, lástima. Pero está en mi corazón, el deseo de mi corazón que como iglesia aprendamos acerca de la importancia del consejo. Qué poderoso se vuelve un consejo cuando lo recibimos, cuando viene de parte de Dios y lo recibimos y lo ponemos en práctica. Amén. Qué bueno que usted y yo aprendemos a recibir el consejo. Hemos estudiado que en el poder del consejo, no sé si por ahí está de pronto Dianis, ¿me ayudas a conectarlo aquí al celular? Dianis Vega, Osquitar, alguno de los dos me ayuda a conectar aquí en el celular la presentación. Hemos hablado acerca que el consejo, sí, no, ya se me quitó. Hemos hablado acerca que el consejo es respuesta a milagros que le hemos pedido a Dios. Entonces a veces oramos y le decimos, Señor, por favor, sáname mi salud. Y Dios responde por medio de un consejo, ¿no? Aliméntate bien, aliméntate bien para que tu cuerpo pueda estar bien. Y viene eso como parte de respuesta a Dios. No es muchas veces lo que queremos escuchar, pero es lo que viene de parte de Dios. Y tú y yo, diga conmigo, tengo que aprender a recibirlo. Tenemos que aprender a recibir lo que viene de parte de Dios porque es lo indicado, lo oportuno, lo que necesita nuestra vida. A veces oramos y le decimos, Señor, por favor, salva mi matrimonio, y Dios responde con un consejo que transforma nuestra vida, que transforma nuestra manera de pensar para que nuestra relación esté bien, para que nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos esté bien. Señor, por favor, cámbialo, y el Señor le dice, bueno, cambia tú primero. Entonces el consejo tenemos que aprender a recibirlo porque viene como respuesta de parte de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Usted ya se lo sabe de memoria, ¿cierto que sí? Sin dirección, la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Usted lo cambia por la palabra nación por su nombre y usted dice, mi vida sin un consejo fracasa, pero alcanzo la victoria en mi vida, en áreas en mi vida, cuando tengo muchos consejeros, sobre todo el consejo sabio de parte de Dios, porque es como si Dios estuviera hablando, y si Dios te habla, seguramente hay algo de bendición para tu vida. Quiero hablarte el día de hoy, para cerrar esta serie del consejo, sobre el consejo que te salva de ti mismo. ¿Cuántos necesitan un consejo para que los salve de ustedes mismos? No, pastor, yo soy un santo, yo soy una santa, yo no necesito salvarme de mí mismo. Pero creo que a veces somos nosotros y no el enemigo los que estropeamos el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. A veces somos nosotros mismos los que afectamos el rumbo que Dios ha trazado en nuestra vida. Amén, amén. Sí, como que a veces como que sí nos pasa, sí. A veces nos pasa que como que somos nosotros, por causa de nuestro impulso, por causa de nuestro temperamento, por nuestro mal genio, por cosas que ocurren en nuestra vida que no está bien, dañamos cosas buenas que Dios nos ha enviado. Afectamos incluso a nuestra familia, a nuestro alrededor. Por eso es muy importante el consejo que nos ayuda a salvarnos de nosotros mismos. Recordaba con esta enseñanza esta mañana que me ocurrió una vez, estaba en la universidad exponiendo sobre un trabajo final, y el profesor era cuchilla y era de esos que le gustaba, cuando uno está exponiendo, refutar y que uno le dé razones. Entonces el profesor empezó a decir, pero ustedes por qué hicieron esto, pero ustedes por qué hicieron esto, y como yo sabía que el profesor tenía fama, entonces yo dije, no me voy a dejar de ese profesor. Así que llegó un momento en donde dijo, no, ustedes se inventaron ese trabajo. Y yo por dentro, no, todo el semestre, ¿no? Los 4 meses que uno está en la universidad y trabajando en eso, yendo a la empresa a sacar todos los datos, en fin.
y yo le dije, no, no es así. Empecé así a acalorarme, se me subió la temperatura, la bilirrubina no, pero sí la temperatura. Y empecé a discutir con el profesor así frente a todo el salón. Empecé a decirle, no, así no es. Nosotros sí hicimos el trabajo todo el semestre, nosotros nos esforzamos, incluso si quiere venga y llamamos a la gerente de la empresa y usted se va a dar cuenta que sí trabajamos ahí. El profesor también se le puso la cara roja y no necesariamente de pena. Y entonces ya había dado una nota ahí al monitor que estaba ahí, ya le había dicho cuánto ponernos, pero por la confrontación que había tenido conmigo, nos bajó la nota. Como el chavo del 8, no, póngale 0. Y nos puso 0 en ese trabajo. Después estábamos diciéndole al profesor, yo, profe, perdón. Sí, hay cosas que afectan nuestra vida por causa de nosotros mismos. Y por eso el consejo que nos salva de que afectemos bendiciones que vienen de parte de Dios para nuestra vida. En ocasiones, el mayor peligro para nuestra vida a veces somos nosotros mismos. A veces el peligro más fuerte es aquella cosa que puede salir en un momento equivocado de nosotros mismos. Una decisión que tomamos, un rumbo de nuestra vida que decidimos tomar de acuerdo a ese impulso o a esa ocasión. Por eso quiero preguntarte, iglesia, ¿cuándo estuviste a punto de destruir lo que más amabas? ¿Cuándo fue la última vez, el último momento que recuerdas que estuviste a punto de destruir algo que más amabas por causa de ti mismo, de tu temperamento, de tus decisiones, de no dejarte llevar por el consejo, sino por tu decisión y tu terquedad, tu necedad? ¿Cuándo fue esa última vez? Quiero contarte la historia de una persona en la Biblia que por causa de su necedad casi pierde toda su familia. Por causa de su necedad casi afecta a todos los que vivían con él, no solamente a su familia, sino también sus siervos. Y quiero hablarte de la historia que nos cuenta Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel es la historia de cómo inició el pueblo de Israel a estar en el reinado. Nos cuenta la historia de Samuel el profeta, del rey Saúl, el primer rey de Israel, pero luego nos cuenta la historia del rey David. Y estamos en la época, en este primer libro de Samuel, el capítulo 25, en el reinado de Saúl. Y está David con su pueblo, con su ejército, huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl quiere matarlo. Así que el rey David se encuentra en una persecución en su vida. Hay cosas que lo afectan, que quieren desanimarlo. Por momentos se levanta en la mañana seguramente y dice, otra vez Saúl quiere matarme. Y llega a un lugar en donde puede encontrar algo de tranquilidad y logra como cimentarse, ¿no? Establecerse en ese terreno y ver que puede crecer algo, o por lo menos sentirse un poco más cómodo, ¿no? Sentirse que puede estar con su ejército. Y empieza en ese lugar, en ese sector en el que está, en ese territorio, a empezar a charlar con algunos dueños, jefes de ciertas fincas, llamémoslo así, de ciertos terrenos. Llega un momento de una celebración y David quiere participar de algo de la celebración, pero no tiene recursos. David está huyendo de Saúl, no tiene cómo celebrar aquel momento que viene de celebración de Israel, así que se acerca a un lugar, a una persona que tiene mucho dinero, se llaman Nabal, lo confundí con Naamán. Nabal, un hombre muy rico, tenía muchas posesiones. Y resulta que Nabal estaba con una fama no muy agradable. Nabal era un hombre que era conocido por ser necio, por ser grosero, por ser mal jefe. De esos tipos de personas que no se les puede hablar, que cuando se quiere corregir no se puede corregir porque uy, qué difícil que es Nabal.
Y quiero contarte esta historia. Este es el contexto de esta historia que quiero contarte el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 7, nos cuenta un poco más sobre esta historia. Mira lo que dice. Dice: me dicen que es el tiempo de la esquila. Esa era la celebración, ¿no? Y mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, le dice un mensajero del ejército de David a los sirvientes de Nabal, le dicen: mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. No, muchas gracias, David. Gracias por no robarnos. El versículo 8 dice: pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrás ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Los mensajeros del ejército de David y de David vienen a acudir hacia Nabal, y vienen y le dan este mensaje y le dicen: Nabal, mientras tus pastores estuvieron en medio nuestro, ¿no?, estuvieron tranquilos, no se les robó nada, no los molestamos, no les dijimos nada, estuvieron tranquilos. Antes pudimos casi que cuidarlos a ellos, que estábamos en el mismo terreno. Y ellos vienen a decirle a Nabal: ¿podrías mostrar bondad por medio de esto que ha pasado? Mira que esto pareciera como algo incómodo para David. Es como venir a pedir un poco de limosna. ¿Me puedes compartir un poco de lo que tú tienes? No tengo, ¿me puedes compartir? Así que David se siente como que está en una posición un poco inferior, con su ejército viniendo a pedirle a Nabal. ¿Sabes cuál es la actitud de Nabal? Nabal viene a enfrentarle un poco y a decirle, con esa actitud grotesca y necia que tiene él, y viene a decirle: no vengo a pedir, no quiero darle nada, no le quiero dar nada de lo que yo le he ganado. Y sabes que a veces no es lo que se quiere decir, a veces no es la buena intención que se tenga, sino que en ocasiones se rechazan puertas en nuestra vida por la forma en que lo decimos, por el tonito. Mira, la intención de David de venir a pedirlo era una muy buena intención. Sí, no había mala intención en venir a pedirle a Nabal: por favor, daros. No había mala intención en decirle: venga, no le robamos nada, pudimos haberle robado, pero no lo robamos. No había una mala intención en eso, simplemente había un deseo de querer mostrar: en este tiempo necesitamos ayuda, ¿podrías ayudarnos? Y como decimos aquí en Bogotá, no es lo que se dice, sino cómo se dice. No sabemos cómo fue el tono de estas palabras, pero en ocasiones nos pasa así a nosotros. A veces no es lo que se quiere decir, sino cómo se dice, el tonito y la forma en cómo se dice, que impide que un buen consejo, que una palabra para nosotros pueda llegar. Sigue diciendo este pasaje, el versículo 8, continúa diciendo, rogándole los mensajeros de David a Nabal, diciéndole: por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Más adelante nos cuenta la respuesta de Nabal en el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10, léelo conmigo. Dice: ¿quién es este tipo? David, le dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Oye, qué palabras tan fuertes que le da Nabal a los mensajeros de David. ¿Cómo responde Nabal de mal ante esta solicitud? Mira lo que está diciendo. Lo primero que está diciendo es: ¿quién es David? Queridos y queridas, ¿por qué era recordado David en este tiempo? ¿Por qué la gente recordaba o conocía a David? ¿Por qué era qué? Porque venció a Goliat. Mire, nada más y nada menos que le dio la victoria al pueblo de Israel con un gigante al que lucharon durante muchos días. Y la fama de David estaba por todo Israel por haber vencido a Goliat. La gente cantaba: David venció a 10,000, Saúl venció a 1,000 y David a sus 10,000. Así que la fama de David por todo Israel estaba.
no era porque Nabal no supiera quién era David, sino porque estaba menospreciando lo que era David. Estaba diciendo, ¿usted no sabe quién soy yo? David no es nadie en comparación conmigo. Baja la identidad de David, disminuye los logros de David. Por eso dice luego, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? Está tocando donde le duele a David. David recuerda hijo de Isaí y sabe que hijo de Isaí lo está diciendo con malas intenciones, como el hijo olvidado de Isaí. Ese hijo que salió de últimas cuando llegó el profeta Samuel, el hijo no amado de Isaí. Así que está tocando en las fibras de David. Y David, cuando escucha esas palabras con desdén que le dice Nabal, pues le pasa lo que le pasó a Felipe cuando estaba hablando con el profesor. Se llenó de ira. ¿Quién se cree este Nabal? ¿Qué somos nosotros? Y se enoja demasiado con Nabal. Y lo que dice es, vamos a ir a destruir a todos los hombres de ese territorio. Vamos a ir a acabar a todos los hombres. 400 hombres se arman con David y van caminando hacia la casa de Nabal, y no precisamente con buenas intenciones, sino con rabia, con enojo. ¿Sabes? Quiero hablarte de 3 personas en esta historia, 3 personajes. Ya te dije acerca de Nabal, su rol de un hombre rico y sobre todo necio, y su relación con el consejo es básicamente no pide el consejo. No es una persona que esté acostumbrada durante toda su vida a pedir el consejo, y por todo lo contrario, ni siquiera lo va a aceptar. Va a destruir todo lo que esté a su alrededor que venga a darle un consejo. La palabra o el nombre de Nabal en hebreo significa necio. ¿Sabes qué es que llamen a alguien todos los días necio? Mira, el nombre es parte importante de la formación de la identidad de una persona. Por eso yo te digo, por favor, no llames a tus hijos COVID, porque hay gente que los llamó COVID cuando pasó lo del COVID. COVID David, habían tarjetas de identidad o registros de nacimiento, porque estás estableciendo identidad en la persona. Nabal todos los días le decían necio, necio. Incluso otra traducción dice tonto, y todos los días lo aceptó para su vida. Así que cuando seguramente se casó con su esposa Abigail, no les he hablado de Abigail, Abigail es su bella esposa. Es una mujer que dice ahí, una esposa inteligente. ¿Cuántas esposas inteligentes hay aquí? Dígalo por fe, hermana, dígalo por fe, amén. Mire, Abigail era una santa comparada con Nabal. Qué mujer, cuando la ve uno y conoce a Nabal y conoce a Abigail, uno dice, mamita, usted es una santa. ¿Cómo tiene usted a ese marido? Pero Abigail seguramente habrá tenido charlas con Nabal y le habrá dicho, ¿tú por qué no cambias? ¿Por qué eres así siempre? Y Nabal habrá dicho, así soy yo, es mi identidad. Mira, una de las primeras cosas que impiden que tú y yo recibamos consejo es nuestra identidad. Y te lo he dicho en otras ocasiones durante toda esta serie del consejo. Para que tú y yo recibamos un consejo necesitamos primero sanar nuestra identidad. Roboam, que significaba grandeza, hace 8 días lo estudiamos, no iba a poder buscar otra cosa si no sanaba su identidad primero en Dios. Así que, iglesia, Dios quiere primero sanar tu identidad antes que tú cambies tu forma de ser. Dios quiere cambiarte primero de aquí adentro antes de que cambies de aquí afuera, porque todo lo que empieza por acá adentro naturalmente va a dar fruto hacia tus acciones, hacia tus decisiones. Por eso Nabal no podría ser diferente. Nabal no podría hacer otra cosa que ser necio, porque esa era su identidad. No aceptar el consejo por causa de lo que él era.
Mira lo que dice el versículo 3 acerca de Nabal. Dice, este hombre se llamaba ¿cómo? Nabal. Anótelo para nunca poner a uno de sus hijos. Y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Es ese tipo de hombre que van a hablarle y responde con 3 piedras en la mano. Que cuando le van a decir, usted sí es grosero, ¿por qué? No se puede hablar con usted. Y tras del hecho no solamente es grosero, sino que además es mezquino con las personas. ¿Quién es ese? No se me acerque. ¿Quién es usted? Hace acepción de personas, ¿sí? Rechaza a las personas que son diferentes a él. Por eso era una persona que no era muy agradable. ¿Cuántos Nabal hay en este lugar? No diga amén. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 17, dice más de lo que era Nabal. Dice, es necesario, le dice un sirviente a la esposa Abigail, le dice, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay quien pueda hablarle. ¿Sabes qué decían los siervos de Nabal? Con él no se puede hablar, ¿sí? Que vaya otro porque yo no puedo ir a decirle, no puedo ir a hablarle. Iglesia, hagamos un freno de mano aquí en esta historia. Frenemos en seco y pensemos en nosotros mismos. Traiga sus pensamientos no hacia fulanito o hacia el, ay, así es mi jefe, ay, así es la vecina, no. Pensemos en nosotros mismos. ¿Qué dice la gente acerca de cómo eres? ¿Qué dicen si eres padre, madre, tus hijos acerca de cómo eres? ¿Puedes ser una persona accesible que se deja hablar? La característica de Nabal es que no había forma de hablarle. No se podían comunicar con él porque cuando se le decía algo, ay no, tiene un temperamento terrible, tiene un mal genio que no se puede hablar con él. Hay que sanar eso. Y hay que pedirle a Dios que transforme nuestro temperamento para poder ser personas que reciben el consejo. Porque esto caracterizaba a Nabal. Era duro y malicioso en sus negocios. Era mezquino. Ni siquiera sus siervos, incluso su esposa, tenía que actuar a sus espaldas por causa de su temperamento. Mis queridos hermanos, la persona que rechaza el consejo no solo se daña a sí mismo, sino que también daña a toda su familia. Mira, dice aquí que los descendientes de Caleb, que era grosero y que era mezquino en todos sus asuntos, era la característica de Nabal. Pero otra de las características se decía, Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Y sobre todo entender que esto podría acarrear problemas para nuestro amo, dice él, y para toda la familia. Cuando una persona tiene estas características, no solamente se daña a sí mismo, sino que trae para sí mismo y para su familia problemas. En el caso de Nabal, la destrucción de todos los hombres por causa de su forma de ser. Mira, tú tienes y tenemos que pedirle al Señor que transforme temperamentos, actitudes de nosotros, impulsos de nuestra vida para evitar hacerle daño, no solamente a nosotros, sino también a todos los que están debajo de nosotros. Es necesario que nosotros transformemos nuestra vida. El siguiente personaje, dejando a un lado a Nabal, es David. David es el guerrero, ¿sí? Es el ungido de Dios, es el próximo rey de Israel. Y sabes que David ha mostrado una buena posición cuando Saúl viene a querer matarlo. ¿Te acuerdas qué hace David? David dice, no voy a tocar al ungido de Dios, ¿sí? Saúl quiere venir a acabar con mi vida y le dice, Saúl, no, yo no te he hecho daño, no me ataques de esa manera. Yo no voy a tocar ni un pelo de Saúl porque él es el ungido de Dios, no puedo hacerlo. Pero en esta ocasión, cuando David se enfrenta
a las palabras y al desdén de Nabal, recibe toda la ofensa y empieza a actuar de una manera que no había actuado antes. La gente empieza a desconocer a David. David, pero ¿por qué? David, pero tú eres el ungido de Dios. Y seguramente se habrán preguntado, pero luego no fue él el que eligió el Señor para ser rey. Mira, yo quiero decirte con todo cariño, iglesia, que a veces la ofensa puede venir de la persona que menos te imaginas. De la persona incluso que podría representar una persona ungida de Dios. Pero todo depende de qué haces tú con la ofensa. ¿Qué haces tú con aquello que viene a tu corazón? Y David en esta ocasión no pasó por alto la ofensa, sino que la recibió toda, la abrazó toda. Nabal. Y se encendió su ira contra Nabal y dijo, los matamos a todos. Y con rabia se fue a atacar a Nabal. Por eso su relación con el consejo depende mucho de lo que ha pasado antes en su vida y lo que va a hacer de acuerdo a su ira. Ha recibido consejos antes de Jonatán, su amigo, del profeta Samuel, pero en su ira puede descartar el consejo y se convierte en su propio enemigo. Y es aquí donde llegamos a donde esta mujer llamada Abigail, la esposa de Nabal. ¿Saben qué era experta Abigail? En tratar a necios, en tratar a patanes. Abigail se había llenado de experiencia en cómo hablarle a un hombre lleno de ira, a un hombre que empieza a decir groserías y a mostrar su mezquindad. Sabía cómo tratarlo. Era una mujer sabia. Y mira lo que dice la Biblia acerca de cómo era el consejo de Abigail y qué era lo que hacía ella para poder atender o recibir a su marido. Lo primero que dice es que se humilló para ser escuchada. ¿Cómo logra ella enviar un mensaje, enviar un consejo a alguien soberbio? Humillarse para ser escuchada. Cuando los consejeros vienen, los siervos de ella vienen para ir a llevar el mensaje a David, le dicen a Abigail, nos van a matar a todos. David va a venir por causa de Nabal. Y ella, como decimos nosotros, ni corto ni perezoso, ¿no? Prontico fue diciendo, a ver, reunió un montón de comida, un montón de cosas para llevarle presentes a David y salió con sus siervos a recibir a David, a anticiparse a lo que David pudo hacer apenas llegar a los territorios de Nabal. Y empieza ella, y lo primero que dice la Biblia lo encontramos en este pasaje en 1 Samuel capítulo 25 versículo 23. Dice, lo tengo por aquí porque se me salió mira lo que dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Mira, ¿había sido culpa de ella? No había sido culpa de ella. Pero ella dijo: mi esposo y yo uno somos uno solo. Así que viene y se acerca a David y dice: perdóname. Pudo haber llegado en un caballo. ¿Ustedes qué creen, no? Tenía plata. Pudo haber llegado en un caballo y así desde el caballo haberle hablado: David. Pero no. Ella sabía cómo hablarle a un hombre orgulloso, lleno de rabia, lleno de ira. Y por eso lo que hace, se va en un burro y se agacha y se arrodilla, se inclina hasta el suelo y le dice: David, perdóname, la culpa fue mía. La culpa fue mía, por favor, perdóname, escúchame lo que tengo que decirte. ¿Y sabes qué hace con esta actitud? Desarma a David. David venía así, y cuando escucha y ve la actitud de Abigail, baja la guardia. Ya sus intenciones de matar se han detenido por un momento. Su rabia y su deseo de venganza se bajó.
porque supo cómo empezar. Mira, ¿sabes que a veces fallamos en nuestra intención de detener a una persona con ira? Y pensamos que nuestra posición debe ser, a ver quién es mayor. Y saltamos y buscamos mostrarnos más grandeza y más grandeza a ver quién es mayor. Pero la forma en cómo derribamos la actitud de alguien soberbio, de alguien lleno de ira, y cómo puede entrar el consejo, es por medio de la humildad. Mientras que la grandeza y la imposición, la confrontación contra alguien, la discusión, puede provocar mayores niveles de ira, la humildad puede disminuir. Y por eso dice el sabio proverbio que la suave respuesta aplaca la ira. Y eso se llama sabiduría, queridos hermanos. No se llama ingenuidad. No se llama, ay mamita, pero usted es siempre tan bobita. No. Significa sabiduría. Porque Abigail sabía muy bien cuál era el objetivo. ¿Qué quería ella? Y pedir que David los mate. Y ella sabía, no vamos a lograrlo. Si lo enfrentamos no podemos. Mi objetivo es que David se detenga. Y por eso entiende que lo más sabio que puede hacer es humillarse y suplicar perdón. Y es allí donde la encuentra, donde ella encuentra la misericordia de este hombre. Mira que ella no dice, mi esposo es un cabezón, ¿sí? Y no viene a defender, sino viene a decir, hoy David, perdono, es que mi esposo estaba ebrio. David, perdón, es que mi esposo, y no trata de defenderse. Su primera arma es humildad. No busca tampoco atacarlo, no busca crear un espacio de igualdad de uno a uno, no busca negociar tampoco con él. Lo único que busca es que David baje su ímpetu para poder hablar con él. Queridos hermanos, quiero hablarte acerca de este principio. El consejo sabio primero desarma y luego habla. Primero es importante para el consejo desarmar y luego así conversar. Pero a veces queremos todo lo contrario, ¿no? Hablemos. Que no, que tengo mal genio. No hablemos. Después. Pero primero desarmamos. Y otra de las cosas claves también de Abigail es que nombró la realidad sin eufemismos. Básicamente no adornó la realidad. No le dijo, ya después de que desarma a David, ahora sí viene a ser sincera y habla las cosas como son. No con un poquito de adorno, sino voy a decirte las cosas como son, David. Ya que bajaste tus armas, quiero contarte lo que realmente pasó. ¿Qué fue lo que pasó a David? Y viene a decirle ahora sí qué es lo que pasa. Mira, versículo 25. Sé que Nabal es un hombre ¿qué? Perverso y de mal genio. Ay, Dios mío, por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Él le está diciendo a David, si yo los hubiera visto, los hubiera atendido, les hubiera dado tintico. ¿Cuántos quieren tintico? Si les hubiera dado tintico, los atendía bien. Yo ni siquiera los alcancé a ver. ¿Sí? David no alcancé a verlos. Y los atendió mi esposo Nabal. Mi esposo Nabal es necio. Así es su nombre, es su identidad, David. Quiero decirte las cosas como son. Mira, las cosas hubieran sido diferentes si yo te hubiera tratado. David empieza a entender la situación. El consejo empieza a entrar en su mente y en su corazón y empieza a entender la posición de Abigail. Ya sale de los zapatos David, de los que él tiene de rabia, y empieza a ponerse en los zapatos de Abigail, de ver una mujer que pide misericordia y de tratar de entender qué es lo que está pasando con ella. Luego Abigail le habla acerca de su identidad y no de la ira que tiene David. Una de las cosas claves que hace Abigail es que no viene a decirle, pero David, es que usted tiene mucha rabia, usted se le ve mucha rabia, cálmese. ¿Qué es lo que a veces hacemos, no? Amén, amén o no amén. Sí, cálmese. ¿Qué es esa rabia? Usted todo enojado. Pero ella no le habla acerca de la ira a David.
No le dice, eso no hace un hombre de Dios, David, eso no hace un hombre de Dios, ¿no? El Señor te va a castigar. No, ¿qué le dice? David, tú eres el escogido de Dios. Tú eres, mira lo que le dice en este pasaje, el versículo 26 dice, ahora mi Señor, mira, le está dando la autoridad que es Él, que tiene Él, mi Señor. Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerles daños sean tan malditos como lo es Nabal, su esposo. Dios mío, qué palabras las que le dice esta mujer. Por favor, mujeres, no le digan así a su esposo. Pero Abigail entiende y le habla acerca de lo que es David. David, tú eres un señor, tú eres una persona de autoridad, ¿sí? Tú eres una persona respetada, pero también le dice que ya que el Señor impidió, ella está apropiándose de que lo que impidió que él atacara a toda la familia había sido Dios por medio de ella. ¿Sabes? Eso hace el consejo. El consejo que viene de parte de Dios impide que cosas malas pasen, que hombres se saboteen a sí mismos, que mujeres se saboteen a sí mismos y acaben con el plan que Dios tiene para su vida, con propósitos, con líneas que Dios ha marcado. David iba a manchar sus manos de sangre inocente por causa de una ofensa. Iba a manchar sus manos, iba a derramar sangre inocente que iba a hacer que eso quedara en su historial. Y Abigail dijo, no, tú eres un Señor, tú eres un hombre de Dios. Aquí está Dios presente en este consejo, David. Qué mujer. Luego lo otro que hace, bueno, quiero darte este principio, ¿no? Esta clave dice, los grandes consejeros no te confrontas desde quién estás siendo hoy, te llaman desde quién estás llamado a ser. Porque no te están diciendo lo que está pasando en este momento con tu actitud, sino mira, tú fuiste llamado, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, eres una mujer, un hombre llamado para mejores cosas que esto. No permitas que esto afecte tu presente y tu futuro, porque tu futuro, a lo que fuiste llamado, fue mucho mejor. Es lo que le está diciendo Abigail a David. Estamos diciendo tal vez que dejamos de hacer cualquier cosa, X o Y cosa, por recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Esta es la clave, mis queridos hermanos del ministerio. Cuando aconsejamos no de acuerdo a comportamientos, sino de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo. Y por último, le mostró las consecuencias futuras. Y es aquí en donde vienen estas palabras de Abigail que dicen, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, querido David, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en una bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 30. Sí, se me trabó esto. ¿Me ayudan allá arriba, porfis? Versículo 30. ¿O se trabó el computador? Esa. Versículo 30. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo que haya dicho. Versículo 30. No, el siguiente versículo. Ese es. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo que haya hecho y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento y de sangre, de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted. Estas son las palabras de una mujer sabia que le dice, le habla acerca del futuro. Mira, tú vas a ser un buen rey. Tú vas a ser un gran rey, tú vas a ser un líder importante en Israel. No permitas que esto afecte tu historial. No permitas que esto dañe tu vida. Y es así como llega el consejo al corazón de David. ¿Sabes qué pasa en esta circunstancia? David empieza a pensar de manera diferente. Su temperamento y su rabia, su impulso se empieza a ir y empieza a entender.
eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Sí, Abigail, eso es lo que tengo que hacer. Y por eso termina Abigail con conectar el propósito de David con algo eterno. Y básicamente le dice al final de este pasaje: por favor, acuérdese de mí, su sierva. Mira, esto es maravilloso, porque él se acordó de Nabal y de las palabras de Nabal, pero ella, por medio de su consejo, ha cambiado la rabia y la ira para que él venga y se acuerde ahora y tenga misericordia de la familia por la que él venía a destruir. Y ahora ella le dice: acuérdate de mí y de su sierva, y no te acuerdes de Nabal y su necedad. Acuérdate de mí. ¿Sabes qué pasó? David se fue con la actitud de listo. Sí, perfecto. Me voy a acordar de ti cuando esté en mi reinado. Mire, esto no se trata de las marañas que tuvo Abigail para convencer a David, sino básicamente se llama de ser una persona sabia utilizando el consejo, y Abigail y David teniendo la humildad para recibir el consejo. Si David hubiera sido como Nabal, usted sí cansa, permiso, mujer tenía que ser, y la hacía a un lado. Pero David entra en lo que Dios quiere hacer para su vida y permite que se aplaque su ira y que sea transformado por medio del consejo toda la intención que tenía dentro para hacer. Y de esa manera no afecta su futuro ni mancha con esta acción lo que iba a ser su historial como rey de Israel. No iba a cargar con esta carga pesada, como dice ella. Es el efecto del consejo que viene de parte de Dios. Es lo que transforma el consejo cuando lo recibimos en nuestra vida. Las intenciones de nuestro corazón son transformados por medio de la palabra que viene de parte de Dios. Por eso ya dice: el Señor está aquí presente, porque es Dios quien está usando la vida de Abigail para transformar la vida de alguien más. Iglesia querida, quiero terminar con esto. Tú y yo tenemos que entender, ahora sí, que debemos recibir un consejo para salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿de quién te estás salvando? ¿De un Nabal que habita dentro de ti? ¿De un David? ¿O de una Abigail que sabe dar consejos? Yo no sé qué clase de momento estás pasando en este momento en tu vida, pero sé que Dios sí lo sabe. Y cada uno de nosotros sabemos cómo somos. Y tal vez la palabra de hoy, el consejo de Dios para ti sea: dale momento a Dios para que sane tu identidad, lo que eres en Dios, para que no salga a relucir tu temperamento, para que los que te conocen como grosero, grosera, para que los que te conocen como mezquino o mezquina, deje de ser y Dios transforme tu vida. O para que tal vez este consejo aplaque la ira y permita, como David, que el propósito de Dios se cumpla, y evitar caminos dolorosos, vías dolorosas que simplemente te hacen tomar más tiempo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Iglesia de Dios, he venido a este lugar para darte este mensaje y para finalizar esta serie de enseñanzas del poder del consejo, diciéndote: si tú eres humilde, recibes el consejo de parte de Dios, y el consejo transforma tu identidad, transforma tu vida. Y eso quiere Dios, que el consejo de Jehová, de Dios, permanezca en tu corazón y puedas tú, como Abigail, darlo a otros, brindar ayuda, mediar entre otros, ser, como dice el apóstol Pablo, reconciliadores, que es el ministerio que Dios quiere que tengamos. ¿Sabes que tal vez algunos de nosotros nos identifiquemos como algunos discípulos de Jesús, como los hijos del trueno? Así se les llamaba a Juan y Jacobo, por su ímpetu, hijos del trueno, no porque fueran tranquilos, ¿no? Imagínense un trueno, ¿sí? No son tranquilos. Y un día estaban con Jesús y reciben ofensas de unos samaritanos, y ellos dicen: Señor, que caiga fuego del cielo y los mate, como David con los que estaban ofendiéndolo. Y Jesús les dice a ellos: no es el espíritu,
ese no es mi espíritu. En otras palabras está diciendo, no es mi identidad. Mi identidad es misericordia. Por eso Dios nos habla acerca de identidad. Consejo, recibir el consejo nos habla acerca de identidad. Tú y yo necesitamos ser transformados, amén. Que el Señor transforme nuestra identidad más a la de Jesús, parecernos más a Él, para poder ser humildes y recibir lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué tal si te pones en pie?